Un millonario se disfraza de taxista y recoge a su hija. Alejandro Torres pensó que disfrazarse de conductor de taxi sería una manera ingeniosa de sorprender a su hija Camila. Pero, a medida que el viaje avanzaba, las palabras inocentes de la niña dolieron más que cualquier derrota en una sala de juntas. Ella confesó que a veces fingía ante sus amigas que tenía otro padre, uno que siempre estaba presente, porque su verdadero papá nunca tenía tiempo. En ese momento, el disfraz de Alejandro se derrumbó, y el hombre que poseía rascacielos y empresas enteras, fue llevado a las lágrimas por la verdad de la única persona que siempre había querido su presencia, no su dinero. La vida de Alejandro Torres estaba organizada al minuto. Reuniones apiladas como ladrillos, asistentes orbitando su escritorio y un horizonte urbano que se doblaba a su agenda. Pero en casa reinaba una distancia silenciosa. Camila flotaba a su alrededor como una pequeña luna, educada, brillante y lejana. Él notaba cómo ella apretaba la correa de su mochila cada vez que él entraba en una habitación, cómo sus ojos se dirigían al suelo cuando él prometía que la próxima vez sí estaría. Aquellas promesas también se acumulaban. Alejandro comenzó a despertarse antes del amanecer, sentado en la isla de la cocina mientras el refrigerador zumbaba y la casa permanecía fría. Una taza caliente le templaba las manos. La pantalla de su teléfono brillaba con fotos que siempre pensaba enmarcar. En todas, él estaba ausente. Enviaba un chofer, enviaba flores, enviaba boletos. No podía sacudirse la idea de que había delegado la paternidad como si fuera una tarea más. La decisión no llegó como un rayo, sino que se fue deslizando. Simple, casi vergonzosa. Aparecer sin armaduras, escucharla sin respuestas automáticas. Sacó una chaqueta vieja del fondo del armario, de esas que aún olían a polvo y a un invierno olvidado. Se probó una gorra frente al espejo, la inclinó hacia abajo y practicó un parpadeo más lento. Estudió sus manos como un actor estudia un guión, flexionando los dedos, buscando el ritmo humilde de alguien que espera pasajeros. Pidió prestado un taxi amarillo a un amigo que le debía favores, le entregó un fajo de billetes y no hizo preguntas. El asiento de vinilo se pegaba a sus palmas. Un pequeño ambientador de pino colgaba del espejo, balanceándose con cada soplo de aire del ventilador. Encendía y apagaba el taxímetro, escuchando el clic suave que lo ayudaba a calmar sus nervios. En la puerta de la escuela, la vida se desbordaba entre mochilas y charlas. Un grupo de madres murmuraba junto a la acera, observando la fila de autos. Una comentó: «Esa familia Torres siempre manda un chofer». Otra agregó: «Nunca se ve al papá. No es que sea cruel, simplemente es así». Alejandro sintió como aquellas palabras se clavaban en él. Mantuvo la mirada fija al frente, sujetando el volante con los dedos en la posición de las 10:02. Observaba a Camila a través del parabrisas, sus hombros pequeños, sus pasos cuidadosos, la coleta que había aprendido a hacerse sola. Un guardia de cruce levantó la mano enguantada. Los motores ronroneaban. La luz del otoño se deslizaba sobre los vidrios y el cromo. Alejandro ensayó mentalmente una primera frase y la desechó, luego otra. Pero ese día no habría guiones, solo escuchar. Una maestra se inclinó hacia Camila y le dijo algo que la hizo asentir sin sonreír. Dos chicos corrieron a su lado. Un padre gritó: «La práctica es a las 6, no llegues tarde». El sonido ligero de familias se deslizaba por la acera junto a su parachoques. Dos adolescentes comentaban lo bastante fuerte para que se oyera: «Debe ser lindo tener tanto dinero». El otro respondió: «Sí, pero no se puede gastar tiempo como efectivo». Las palabras lo hirieron porque eran verdad. Alejandro bajó un poco la ventanilla. El aire traía olor a lápices recién sacados de punta y a asfalto caliente. Su pulso se calmó. Ajustó el espejo retrovisor hasta que solo mostraba el asiento trasero, no su propio rostro. Cuando Camila bajó del bordillo,
Alejandro tocó el claxon una vez. Un sonido breve, amistoso, olvidable. Ella dudó, buscando al chofer habitual. No había sedán negro ese día, solo un taxi gastado con un hombre desconocido al volante, con la gorra baja y las manos quietas. Miró hacia la escuela y luego al taxi. La correa de su mochila crujió cuando la ajustó en su hombro. Alejandro tragó saliva, suavizó su postura y desbloqueó la puerta trasera. No planeaba actuar, solo estar presente. Ese era el objetivo. Que el mundo se hiciera lo suficientemente pequeño para escuchar la respiración de una niña, y quizá, por una vez, respirar con ella. El clic de la manilla resonó más fuerte de lo que debía. Camila se deslizó al asiento trasero, con la mochila apretada contra las rodillas. El vinilo chilló bajo su peso. Alejandro mantuvo la mirada en el retrovisor, la gorra baja, pero ahí estaba su reflejo. Un rostro serio, labios apretados, como si contuviera algo. ¿A dónde vamos?, preguntó él, con la voz suavizada y grave, practicada. Ella dio la dirección con naturalidad, como quien la ha repetido muchas veces, y luego guardó silencio. Un silencio que presionaba los oídos hasta que incluso el zumbido del motor sonaba más fuerte. Alejandro arrancó. Las llantas crujieron contra la grava. Afuera, los padres saludaban a sus hijos, gritaban recordatorios sobre la tarea o la cena. Camila observaba todo con una mezcla de anhelo y cautela. Dos niños en bicicleta pasaron riendo, gritando: «¡Nos vemos en el parque!». Una niña corrió tras ellos, con los cordones de los zapatos sueltos. Las manos de Alejandro se aferraron al volante. Notó cómo la mirada de Camila seguía al grupo y luego bajaba a sus propios zapatos. Tiró de los cordones, asegurándolos de nuevo aunque ya estaban firmes. «¿Te gustan los parques?», preguntó él con naturalidad, mirando el semáforo cambiar de verde a amarillo. «A veces», respondió ella sin mirarlo. «Pero no voy mucho». El taxi avanzó frente a un supermercado donde los trabajadores descargaban cajas. El olor a naranjas se mezclaba con el humo de los autos. Alejandro bajó un poco la ventanilla para no sentir el pecho oprimido. Quiso llenar el aire con palabras fáciles, pero dejó que el silencio se alargara. Era la única forma de que ella soltara lo que guardaba dentro. En la siguiente parada, dos mujeres cruzaron frente al taxi. Sus palabras llegaron claras por la ventanilla. «Su papá nunca está, siempre viajando», susurró una, sin notar que Camila la escuchaba. La otra añadió: «El dinero no te abraza de noche». La risa fue baja, pero lo suficientemente afilada como para herir. Camila se removió en el asiento, con los ojos fijos en la alfombra del suelo. Alejandro sintió la garganta cerrarse. Se aclaró la voz y preguntó: «¿Día largo en la escuela?». Ella se encogió de hombros. «Normal». Él volvió a intentarlo. «Seguro tienes amigos esperándote». Esta vez Camila levantó la mirada, y por un instante sus ojos se cruzaron con los de él en el retrovisor. En esa mirada había una profundidad impropia de sus 10 años. «No realmente», dijo ella. «Todos están ocupados con sus familias. Yo solo voy a casa». No lo dijo con rencor, sino con un tono plano, ensayado, como si ya lo hubiera repetido a solas muchas veces. Los nudillos de Alejandro se pusieron blancos en el volante. Respiró hondo por la nariz, buscando calma. Las luces de la calle comenzaban a encenderse cuando la tarde caía. El taxi tembló al pasar sobre un bache, y Camila apretó la mochila contra su pecho. Alejandro reparó en un detalle. Un pequeño conejo de peluche asomaba del cierre, con la oreja desgastada. Ella lo acarició con el pulgar, como si el juguete necesitara consuelo más que ella. Él se arriesgó a hacer otra pregunta, en voz baja. «Si pudieras cambiar una sola cosa, solo una, ¿qué sería?». La respuesta no llegó enseguida. Camila miraba por la ventana, observando el desfile borroso de tiendas y letreros de neón. El silencio se estiró tanto que Alejandro pensó que no contestaría. Pero finalmente, con un hilo de voz, ella dijo: «Cambiaría cuánto veo a mi papá».
Las palabras cayeron como piedras rompiendo un cristal. Lo dijo sin enojo, sin vacilar, con pura verdad. Alejandro parpadeó fuerte, intentando mantener el volante firme. Sintió el peso de cada reunión, de cada recital perdido, de cada «la próxima vez» que nunca cumplió. El trayecto continuó, con los faros iluminando muros y cercas pintadas, pero el mundo ya se sentía más pequeño. El aire estaba cargado de algo frágil, a punto de romperse. El taxi avanzó por una calle más tranquila, bajo ramas de árboles que susurraban con el viento. Camila apoyó la frente en la ventanilla fría y trazó figuras en el vidrio con el dedo. Alejandro la observaba de reojo por el retrovisor, con el pulso golpeándole en los oídos. Quería hablar, decir algo, lo que fuera, pero se contuvo. Había venido a escuchar. Tras un largo silencio, Camila suspiró. ¿Sabes qué es lo gracioso? Su voz sonaba insegura, como si no importara. A Alejandro se le apretó la garganta. ¿Qué cosa?, preguntó. Ella dudó, frotando la manga de su suéter entre los dedos. La gente cree que es genial tener un papá rico. Dicen que debo tener todo lo que quiero, pero no entienden. Yo cambiaría todas esas cosas porque él estuviera en casa. Las palabras golpearon como un mazazo. Alejandro apretó el volante hasta que sus nudillos palidecieron. Relajó la mandíbula y dejó que el auto rodara lento por la calle. Camila siguió hablando, como si se hubiera abierto una compuerta. A veces, cuando los demás niños hablan de sus papás, de ir al parque o de ver películas juntos, yo finjo. Me invento historias. Les digo, sí, mi papá me lleva a pescar o jugamos después de cenar. Me creen, pero todo es mentira. Una risa temblorosa se escapó de sus labios. Una vez incluso les dije que tenía dos papás, uno real y otro imaginario. El imaginario siempre aparecía. Los ojos de Alejandro se nublaron. El volante tembló en sus manos. Redujo la velocidad y orilló el taxi con suavidad. No podía seguir conduciendo con esas palabras pesándole en el pecho. Camila lo miró con cierta inquietud, como temiendo haber dicho demasiado. Bajó la cabeza y acarició de nuevo la oreja gastada del conejo. Perdón, hablé mucho. No, susurró Alejandro, su voz quebrándose mientras el disfraz se desmoronaba. Se giró un poco, y por fin su rostro quedó expuesto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Los ojos de Camila se abrieron, reconociéndolo al instante. Papá. Él asintió, incapaz de seguir ocultándose. Su pecho se agitaba mientras extendía la mano temblorosa hacia ella. Solo quería saber lo que realmente sentía sin mí ahí. Contraje, fingiendo que todo estaba bien. Por un instante ninguno se movió. Luego, Camila avanzó y sostuvo su mano con ambas. Sus dedos pequeños, cálidos y firmes, le devolvieron un ancla. El taxi olía a cuero viejo, a pino del ambientador y ahora a algo nuevo, una honestidad frágil, llenando el aire. Alejandro inclinó la cabeza y las lágrimas mojaron su manga. En todos sus años persiguiendo negocios, jamás se había sentido tan vulnerable. Y sin embargo, en ese desgarro, encontró la verdad que más necesitaba. Alejandro permaneció inmóvil, con los hombros temblando en el asiento delantero, mientras las pequeñas manos de Camila se aferraban a las suyas. El motor zumbaba suavemente, un telón de fondo constante al torbellino en su pecho. Durante años había creído que el poder significaba control sobre empresas, dinero y tiempo. Pero allí, en un taxi abollado, detenido en una calle tranquila, comprendió que el tiempo se le había escurrido entre los dedos más rápido que cualquier fortuna. Camila no lloraba. Lo observaba con los ojos muy abiertos, como si no supiera si debía sentirse herida o aliviada. Su voz llegó suave. No quería ponerte triste. Él levantó el rostro empapado en lágrimas, algo que no se había permitido en décadas. No, mi amor, no me pusiste triste, me hiciste ver.
El silencio que siguió no era vacío, sino pleno de verdad, de un amor postergado demasiado tiempo. Alejandro apretó su mano y luego la atrajo hacia el asiento delantero. Ella trepó con torpeza por la palanca de cambios, riendo un poco cuando la mochila se atoró. Ese sonido, pequeño y real, casi lo quebró de nuevo. La abrazó con fuerza contra su pecho. Por primera vez, no pensaba en vuelos que tomar ni en contratos que cerrar, solo en el calor de la mejilla de su hija sobre su camisa, en el tenue olor a crayones en su cabello y en el ritmo firme de su corazón junto al suyo. Afuera, 2 transeúntes redujeron el paso, murmurando al ver a un hombre elegante llorando mientras abrazaba a una niña en la parte delantera de un taxi. «¿Ese no es Torres?», comentó uno. «Nunca imaginé verlo así». El otro negó con la cabeza. «Quizá el dinero no lo es todo, después de todo». Sus palabras se desvanecieron, pero quedaron resonando en los oídos de Alejandro. Se separó lo suficiente para mirar a Camila a los ojos. «No más promesas vacías. De ahora en adelante voy a estar presente. En cada partido, cada recital, cada cuento antes de dormir que me perdí. Voy a estar ahí. Eres mi todo, Camila. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo decirlo». Ella lo estudió, como sopesando si debía creerle. Luego, lentamente, sonrió. Primero pequeña, después tan amplia que iluminó todo el taxi. «Eso era todo lo que quería, papá. Solo a ti». Alejandro besó su frente, un voto sellado sin contratos ni firmas. El millonario que había creído que la riqueza se medía en torres de vidrio y acero, ahora comprendía que su mayor fortuna había estado esperándolo en el asiento trasero todo el tiempo. Cuando encendió de nuevo el taxi y volvió a la carretera, su agarre al volante se sentía distinto, más ligero, más firme. No como un chofer disfrazado ni como un empresario corriendo tras otra victoria, sino como un padre presente en el único papel que realmente importaba. Y por primera vez en años, Alejandro Torres conducía a casa, no a una casa vacía, sino hacia su hija. Alejandro aprendió, de la forma más dura, que ninguna fortuna puede reemplazar el regalo del tiempo. ¿Y tú? ¿Crees que el amor es más valioso que el dinero?